Hermanos, muy buenas tardes. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo a este servicio juvenil. Señor Jesucristo, inclinamos nuestro corazón ante tu poderosa presencia. Señor Jesucristo, reconociendo que estamos en el lugar apropiado para el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el lugar perfecto, tu presencia, Señor. ¿A quién iremos si tú tan solo tienes palabra de vida? ¿A dónde iremos, Señor, si todo se está derrumbando? ¿Dónde nos refugiaremos si tú tan solo puedes dar consuelo, paz, amor y restauración? Venimos inclinando nuestro corazón, dedicando nuestra mente, Señor, reconociendo que tu sangre redentora limpió la tierra y ha limpiado nuestros corazones, pero sobre todo nos ha dado la vía de escape para salir de toda presión, para salir de toda atmósfera negativa, Señor. Entramos en tu presencia, Señor, a este servicio juvenil, Señor. Instrúyenos, capacítanos, renuévanos, fortalécenos, Señor. Abrázanos como un buen padre que eres, abrazando a tus pequeñitos. En el nombre de Jesucristo, te doy la bienvenida, bendito Espíritu Santo, rogando que tú tomes control de nuestras cuerdas vocales, que tomes control de la adoración, de la atmósfera en el público y también del vaso especial que vas a usar para derramar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y pedimos. Amén. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Dígale con todo el corazón. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí
aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Y lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, y lléname, Señor, oh, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, aleluya. Oh, lléname y lléname, Señor. Oh, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Pueden sentarse. Cuando Dios la sangre ve. Mi Redentor murió en la cruz. Quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo el pagó, y ya mis maldades Jesús perdonó. Y cuando Dios la sangre ve, y cuando Dios la sangre ve, de la cual el pecador se lavó, le verá con favor, y a los más malos él salvará, como promete, así lo hará. En él confía, oh pecador, oh vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, y cuando Dios la sangre ve, y en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Y qué maravilla de gran amor Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, y goces eternos él disfrutará. Y cuando Dios la sangre ve, y cuando Dios la sangre ve, y en la cual el pecado
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Con este canto recibiremos la bendita palabra de Dios. ¿A quién iré? ¿Y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. ¿Y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Oh, entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Oh, palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad que refugio para mí. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad que refugio para mí. ¿Y a quién iré? Buenas tardes, hermanos preciosos. Una vez más es un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si fueran tan amables, por favor, de abrir junto con nosotros sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Este es un servicio de jóvenes espirituales y cronológicos, y nosotros creemos que somos jóvenes espirituales. Entonces vamos a mirar lo que nos dice Dios en este libro. Si ya lo tienen, hermanos preciosos, pueden abrir o leer junto conmigo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos una vez más las gracias por el inmenso privilegio que significa, Señor, una vez más estar parado en este santo y sacro lugar. Padre,
En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te ruego, te suplico, te imploro, que por favor permitas que tu mano poderosa, que tu sombra nos haga sombra, así como a María, que tu sombra nos cubra. Padre, este es un servicio a los jóvenes. Yo te ruego, yo te suplico, yo te imploro, que tú en esta tarde les regales, Señor, les regales tus caricias, les regales tus muestras de amor, les regales, Señor, tus palabras, le expreses, Señor, lo que tú sientes y cuánto los necesitas. Padre, vemos con error, con horror, cómo la juventud se ha alejado de Dios a toda velocidad. Padre, ¿a dónde vamos a ir? Tu apóstol dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Permítenos a nosotros llegar a esa misma conclusión. El Señor estaba seguro de que no faltaba nada. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, te suplico que bendiga la escritura que acabo de leer. Ábrela para mí, ábrela para nosotros, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos amados, buenas tardes una vez más. Si están ustedes de pie en sus hogares, les invito, les ruego que por favor tomen sus lugares. Como siempre, nos sentimos honrados y privilegiados de poder transmitir desde este lugar para ustedes con mucho cariño. Estamos contentos por las cosas que el Señor hace y cómo las hace, y la única cosa que le pedimos que nos ayude a superar todos los obstáculos que encontremos aquí en esta caminata, en este peregrinaje que nos ha tocado realizar. Como hemos dicho varias veces, nuestro tránsito por esta tierra es solamente una pequeña coma en medio de toda la eternidad. Vivimos en esferas diferentes, tiempo, materia, luz, pero hay una esfera a donde un día entraremos, y esta es la esfera de la eternidad. Hemos aprendido lo que el hermano Banan dijo, que hemos venido a esta tierra a ser probados y a tomar forma. Nadie que pase la prueba será hallado digno. Tenemos que pasar la prueba. Las pruebas son para pasarlas, y con Cristo somos más que vencedores. Quiero saludar en esta tarde a todos los que están siguiendo desde sus hogares esta transmisión. Muchas gracias. Sin la audiencia y sin la ayuda que ustedes nos dan, realmente estas cosas no serían posibles. Sí. Para nosotros es un honor, un privilegio, un motivo de gozo saber que al otro lado de la pantalla alguien nos está escuchando, o saber que tenemos la oportunidad de llegar a alguien con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con una palabra de amor. Esta tarde estamos dirigiéndonos a nuestros jóvenes. Ellos son en realidad para nosotros un motivo de gozo. En la tarde o en la mañana, cuando la hermana Guillermina entró a la iglesia, me pidió por un minuto su audiencia. Yo pensaba que ella tenía una pregunta, una consulta, o que quería decirme algo. Jamás me hubiera imaginado que traía el sobre de un joven precioso, a quien amo y a quien ahora me dirijo. Este jovencito amado se llama Manuel Reyes Calderón, es el hijo de nuestros hermanos Manuel y Donita. Manolito, quiero decirte lo que le dije a tu papá. Dígale por favor a su niño
que lo amo y que me regaló un gozo muy bonito en la mañana, y la hermana me entregó un sobrecito que él mismo ha confeccionado. Él mismo lo hizo, él mismo lo imprimió y pone: para la gloria del Señor Jesucristo, 20%, dinero de Dios. Y al final me complicó las cosas, porque puso diezmo 62.5%, ofrenda misionera 37.5%. Pensé, de tal palo tal astilla, matemático como su papá. Dios te bendiga, hermanito Manolito. Te prometo que este sobre me va a acompañar a donde quiera que vaya, como una recordación de que hay esperanza en la juventud. Amén. Y voy a guardarlo en mi Biblia, va a ir conmigo, y si tengo que volver a viajar después de esta emergencia, me acompañará. Cada vez que yo lo mire, no solo pensaré en ti, sino que pensaré en que vale la pena predicar a los hombres, en especial a los jóvenes. Amén. Si Dios así me concede, uno de estos días voy a tratar de predicar concerniente al lenguaje inclusivo. Al lenguaje inclusivo, este lenguaje que está naciendo, brotando, escondido detrás de la excusa de los derechos humanos, o de la inclusión, o de lo inclusivos que debemos de ser, no sabiendo o sabiendo que con esto están destruyendo el lenguaje que nosotros manejamos. Tristemente, algunos jóvenes piensan que Dios no los puede usar por ser muy jóvenes. Piensan que el Señor solamente usa a los mayores o a los que han acabado su carrera. Piensan posible que recién los va a usar cuando se casen, que solamente podrán ser útiles después de haber sufrido tanto por la vida. La Biblia nos enseña una y otra vez que el Señor puede usar a cualquiera. El Señor puede usar un niño, claro que sí, como puede también usar un anciano de 80 años como Moisés. Cuando Moisés había llegado casi al cenit, al final de su camino, cuando sus huesos le pesaban, cuando su barba había emblanquecido, cuando sus fuerzas casi le habían abandonado, cuando se había olvidado todo lo que había aprendido con esfuerzo, Dios se fijó en él para mostrarnos que Dios se hace fuerte en la debilidad. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son esos fuertes que el Señor va a usar? Dios no está detrás de músculos poderosos. Dios no está buscando hombres inteligentes, aunque la inteligencia es de Dios. Amén. Y ser inteligentes es darle a Dios la oportunidad de tratar con nosotros desde su corazón. Amén. Cuando nosotros miramos por la gracia del Señor la Biblia, nos damos cuenta a través de sus páginas que Dios ha usado y todavía usa a los jóvenes en el reino del Señor. Podemos encontrar diversos ejemplos en la Biblia de hombres o jóvenes que impactaron, incluso son parte de la historia que nosotros estamos viviendo. El diablo ha soltado sus perros del infierno, quienes están detrás de todos nosotros, en especial de nuestros jóvenes, para mordernos, para hacernos daño, para evitar que lleguemos a esa fuente preciosa. Por eso es que parecía que había conversado con el hermano José cuando cantó
como el ciervo brama por las aguas. Dentro de nuestro corazón, muy en lo profundo, escondido detrás de nuestras pieles, hay un ser lleno de necesidad, a quien tristemente lo hemos desatendido. Estamos casi siempre preocupados en el hombre exterior. Si tiene hambre, le damos que comer. Si tiene frío, lo cubrimos. Si se enferma, lo llevamos al médico. Si huele mal, lo perfumamos. Si está cansado, lo hacemos dormir. Pero ¿qué de la criatura espiritual que está escondida detrás de nuestras pieles, a la que llamamos carne? Allí hay una criatura que fue hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa criatura tiene hambre, esa criatura tiene sed, esa criatura tiene frío, esa criatura tiene necesidades que tristemente hemos desatendido. Sé que no es fácil vivir ya en este mundo. Amén. Cada día todo se pone más oscuro, cada día todo se pone más confuso, cada día la cosa se pone más caliente, cada día los creyentes se hacen más fríos. Por eso es que Dios, en su infinita misericordia, está cortando el tiempo, no queriendo que sus hijos se pierdan. Estoy impresionado por la gracia del Señor con este estudio que acabamos de empezar, las 70 semanas de Daniel. Al estudiar las 70 semanas de Daniel, en mi corazón ha surgido un interés profundo por la vida de este joven Daniel. Amén. Y no solamente un interés profundo, sino un grande amor, una enseñanza de cómo Dios puede usar a nuestros jóvenes. Recordemos que él fue muy joven cuando fue deportado a Babilonia. Amén. Tenía entre 12 o 14 años, y esos 12 o 14 años él fue instruido, él fue educado a través de la ley, los salmos y los profetas. La educación que él recibió le sirvió para soportar los 70 años de prisión, los 70 años de cautiverio, los 70 años de exilio en contra de su propia voluntad. En esta tarde, inspirado por la vida de Daniel, voy a recoger algunos ejemplos de la Biblia para derrumbar a estos perros del infierno que le dicen a nuestros jóvenes que ellos no sirven, que ellos no valen, que Dios no los necesita. Claro que Dios necesita a los jóvenes, pero no solamente Dios, nosotros también necesitamos a los jóvenes. Los jóvenes son nuestra inspiración, los jóvenes son nuestra esperanza, los jóvenes son nuestro mañana. Hay muchas cosas que yo no sé hacer, y esas muchas cosas que yo no sé hacer la hacen nuestros jóvenes. Por eso es que yo necesito a nuestros jóvenes. Quisiera completar la tarea que el Señor nos ha encomendado para la iglesia y el pueblo del Señor, acompañado de los jóvenes. Y con esto no estoy menospreciando a nuestros hermanos mayores. Claro que a ellos también los necesitamos. Jamás cerraremos las puertas a quien quiera trabajar. Y no importa si usted tiene 90 años, 100 años, si usted siente en su corazón el anhelo de trabajar y de servir, de mi parte usted recibirá siempre una sonora bienvenida. Dios nos necesita, y cualquier ayuda que podamos brindarle al reino de los cielos es
totalmente valiosa. ¿Qué hemos hecho por Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos hecho por la obra del Señor? Yo quisiera que en esta tarde, hombres y mujeres, especialmente los hijos del Señor por los que soy responsable, se hagan esta pregunta seriamente. Díganse a sí mismos, ¿qué he hecho por la obra del Señor? Ya hemos hecho bastante por nosotros. Ya nos hemos preocupado por nosotros en demasía. Ya hemos hecho mucho por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestras familias. Y eso está bien, todavía hay que estar haciéndolo. No hay que descuidarnos. Esa es una responsabilidad. Pero ¿qué estamos haciendo por el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo por los que no conocen la palabra del Señor? ¿Siente usted en lo profundo de su corazón ese grito lastimero por las almas? Si usted no siente en lo profundo de su corazón el grito lastimero por las almas, usted me está diciendo que no es la novia. Posible sea el remanente, posible sean los que se van a levantar en la segunda resurrección, pero la novia, hermanos y hermanas, la novia es misionera. El día de ayer pude conversar con nuestro precioso hermano Juan Teodoro, quien, como todos nosotros, necesita oración y ayuda. Yo necesito oración y ayuda. Él necesita oración y ayuda. Todos necesitamos oración y ayuda. Platiqué con nuestro amado hermano Mario Quispe. Pude conversar un poco con el hermano Apolinar Quispe. Ustedes no saben cuán honda es mi tristeza de no poder llegar a ellos. Ustedes no saben cómo me siento de no poder tomar un bus o tomar un avión y que me lleve a esas zonas altas de nuestro país para abrazar una vez a nuestros hermanos, quienes no tienen el privilegio que tenemos nosotros de que se nos predique todos los días. El hermano Branham habla una parábola de una niña huérfana quien se quedó al frente del hogar y para sostenerlo tuvo que trabajar duramente, y este duro trabajo le significó llenar sus manos de cicatrices y de callos gruesos. Y ella, cuando estaba ya agonizante, respondió ante una pregunta que le hicieron: ¿estás lista para encontrarte con Dios? Y cuando te encuentres con Dios, ¿qué es lo que le vas a mostrar? Y ella dijo: le voy a mostrar mis cicatrices, le voy a mostrar mis marcas, le voy a mostrar los callos de mis manos. ¿Qué le vamos a mostrar al Señor? ¿Qué hemos hecho hasta ahora por el Señor? A veces yo quisiera elevar el timbre de mi voz con el único deseo de despertar al pueblo del Señor que está dormido y que se porta inclemente con las cosas del Señor. ¿Qué le vamos a mostrar? Entonces pienso, si de repente los adultos no me pueden entender, de repente los jóvenes sí. De repente nuestros pequeños sí comprendan. Entonces, cuando recibo algo como esto, no solamente se humedecen mis ojos, sino mi corazón se refresca, porque suena fuerte en mi mente, instruye al niño en su caminar, y aunque se haga viejo, no se olvidará lo que le han enseñado. Ser joven no es una desventaja. Ustedes no saben cuánto daría yo por regresar al preciso momento en que, por la gracia del Señor, mi familia escuchó el Evangelio.
no saben cuánto daría. No saben ustedes cuán arrepentido estoy por el tiempo que perdí. No saben ustedes cuánto me avergüenzo por el tiempo que malgasté. Si Dios permitiera una máquina del tiempo, yo gastaría hasta mi propia vida por comprarla y retrocedería el tiempo hasta el mismo instante en que escuché y supe de Jesús. ¿Y qué edad tenía? Solo 10 años. Y nos preguntamos, ¿podrá hacer algo Dios con un niño de solo 10 años? Había un joven de 16 años, más o menos, que fue odiado por sus hermanos. Este joven era tierno, humilde y dulce, pero al mismo tiempo era dotado. Dios lo había dotado de dones. Era un visionario, era un soñador, era un intérprete de sueños. Él no podía evitarlo. Había nacido con eso. Estos dones, estos dotes, estos privilegios con los que él nació, despertaron celo en sus hermanos, hasta que sus hermanos maquinaron y tramaron matarlo. Lo iban a matar cuando el hermano mayor Rubén se interpuso y dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a responder a Dios por la sangre derramada? Aventémoslo a este pozo vacío. Matemos una de nuestras ovejas. Manchemos sus vestiduras con sangre y digámosle a nuestro padre que murió. Y así lo hicieron. Y este joven, que tenía solo 16 años, la edad de Jordano, estaba empezando a vivir, todavía tenía que criarse bajo la sombra de sus padres, fue vendido como un esclavo. Ahora nosotros sabemos que todo estaba funcionando perfectamente en el plan de Dios, porque Dios iba a castigar al mundo por haberle dado la espalda. Lo iba a castigar con una sequía y con un hambre que jamás desde esos días se ha vuelto a ver. Y le permitió a este joven inteligente, soñador, profético y visionario llegar a la casa de Putifar. ¿Quién era Putifar? Putifar era una de las personas más importantes de Egipto, y Putifar lo acogió como el administrador de su casa. Putifar inmediatamente se dio cuenta que este era un joven brillante. Se dio cuenta que todo lo que él tocaba prosperaba. Putifar empezó a prosperar en su casa. Empezó a prosperar en su propia posición. La esposa de Putifar, una mujer demasiado hermosa, puso los ojos en este joven precioso. Este joven tenía un buen parecer. Era hermoso en todo sentido de la palabra. Y ella lo sedujo. Ahora, cuando él se vio en peligro, escapó totalmente apavorado de esta situación comprometedora. Y dice la Biblia que la mujer de Putifar lo acusó al joven de querer seducirle y de querer hacerle el amor. Esto, hermanos preciosos, llevó a este jovencito a pagar una cruenta condena. Y allí en la cárcel, en medio del frío, en medio de la orina, en medio de los presos, él aprendió lo que significaba el perdón. Dios lo estaba preparando para una gran tarea que él ya había preparado para él, y era la de salvar a Israel y quitarle el hambre a gran parte del mundo. Amén. Como todos sabemos, el faraón tuvo un sueño, tuvo varios sueños. Soñó las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Soñó que las 7 flacas se comían a las vacas gordas. Él tuvo muchos sueños. Otro de los sueños fue las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, y cómo las espigas flacas
se comían a las gordas. Todos nosotros sabemos que esto era un sueño que los magos y los sabios de Egipto no podían interpretar. Ahora, cuando José estaba en la cárcel, él tuvo un encuentro con un panadero y un copero, quienes también habían tenido sueños, y José interpretó los sueños y le dijo al copero: tu sueño significa que saldrás libre y una vez más estarás en la corte del rey o el faraón. Y al otro le dijo: tu sueño significa que en unos días vas a perecer. Cuando el copero salió libre, José le dijo: por favor, no vayas a olvidar lo que hice por ti. Y es así que este copero, al ver la desesperación del faraón por no poder interpretar estos sueños que no lo dejaban dormir, le mencionó lo que él había vivido en el calabozo cuando estaba preso. Es así que José, de ser un esclavo, de ser un preso, llegó a ser el segundo después del faraón, y de esta manera el sueño que él tuvo de que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él, se tenía que cumplir. José es hijo de prosperidad. José es el cuarto patriarca. José significa perfección. ¿Qué es lo que estamos viendo en este relato que acabo ahora de presentarles? Lo que estoy haciendo es mostrarle algunos ejemplos de jóvenes ilustres que fueron usados por Dios. Fueron usados por Dios y su ejemplo, su vida, causó impacto al punto de que su vida se registra en las Sagradas Escrituras. Otro de los jóvenes que me ha impresionado sobremanera fue Samuel. La Biblia nos habla que había una mujer estéril llamada Ana. Esta mujer no podía concebir, no podía tener hijos. Ella se sentía postergada, se sentía maldita. En esos tiempos no tener hijos o ser estéril era lo mismo que ser contado entre los muertos. Y la Biblia nos habla que ella llegó al templo a ofrecer sacrificios y se rindió en llanto, se rindió en súplica, tanto que el sumo sacerdote pensó que ella estaba borracha, embriagada, y ella le estaba pidiendo un hijo al Señor, y le dijo: si tú solo me dieras un hijo, yo prometo que te lo devolvería. Fue así que Dios escuchó la oración de esta mujer y lo premió con un hijo a su alta edad, y este hijo es conocido, su nombre está registrado en la Biblia, se le conoce como el profeta Samuel. Amén. Samuel fue el profeta que ungió al primer rey de Israel. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando aquí? Estamos mirando que Dios usa a los jóvenes. Samuel fue a servir en el templo de Jehová a sus 5 años. Por este desprendimiento, por esta entrega, Dios hizo que el vientre de esta mujer florezca. Ella tuvo 4 o 5 hijos más aparte de Samuel. Samuel no fue cualquier profeta. Samuel fue uno de los profetas a los que les tocó vivir la transición de pasar de los jueces a los reyes, porque en esos tiempos Israel era gobernada, era tutelada por los jueces, pero a él le tocó ese tránsito. Amén, hermanos preciosos. Hablando de reyes, viene a nuestra mente un joven precioso, último entre todos sus hermanos. Este era el pastor de la casa de Isaí, el menor de todos. La historia de él es muy riquísima. Si nosotros estudiáramos su historia, comprenderíamos por qué es que él dijo:
en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que nosotros usamos esta escritura para hablar acerca de la simiente de la serpiente, pero hubo algo más. Resulta, la historia hebrea cuenta que Isaí ya no quería tener más hijos y que su esposa tuvo que entrar a la recámara haciéndose pasar de repente por otra para de esta manera concebir el último hijo de Isaí. No fue fácil la vida para él. Era, como dicen en Brasil, el caçula. El caçula es el conchito, el último. Era el Benjamín de todos sus hermanos. Él no era fornido, no era alto, era hermoso en apariencia, pero sin embargo tenía un corazón conforme a Dios. Cuenta la historia que los filisteos le hicieron la guerra al pueblo del Señor, y no queriendo causar pérdidas militares ni humanas, el rey de los filisteos propuso colocar a su paladín, a Goliat, quien medía aproximadamente 3,35 metros de altura, quien su dedo medía 35 centímetros, propuso y dijo: ¿para qué vamos a gastar fuerzas? ¿Para qué vamos a derramar sangre? Yo pondré mi guerrero y pongan ustedes al suyo. ¿Saben ustedes quién era el más grande entre todos los hebreos? Era Saúl. ¿Cuánto medía Saúl? Casi 2,10 metros. Era grande. Para nosotros casi un monstruo. Sin embargo, al lado de Goliat era un bebé de pecho. Amén, hermanos. Entonces este Goliat estaba desafiando a los ejércitos del Señor. Estaba vituperando al pueblo del Señor. Los estaba avergonzando. Su lanza medía 5 metros. Su escudo pesaba no menos de 100 kilos. Su espada, ¿cuántos kilos pesaría? Era inmenso. Él podía pararse en la puerta de la calle y mirar por la ventana del segundo piso con tranquilidad. Si Goliat estuviera por aquí, se mostraría por la ventana de mi segundo piso y diría: buenas tardes, Jorge. Era así de grande. De repente estaba por allí pastoreando las ovejitas David. Él ya había sido entrenado por Dios. En una ocasión un animalillo le quiso arrebatar una de sus ovejas y él lo destrozó. En otra ocasión una ovejita estaba muriendo y él defendió a la oveja de un león. Él ya había sido entrenado por Dios en el pastoreo y de repente escucha un barullo que se escuchaba a kilómetros a la redonda, y él, como joven curioso, se acercó y de repente escuchó como este paladín se estaba burlando de los ejércitos del Jehová, y él no lo soportó. Él hizo lo que tenía que hacer para acercarse hasta el propio rey Saúl y decirle: mándenme que yo iré. Ahora esto, hermanos, era un imposible. Era algo totalmente alejado de la lógica, porque un soldado de 2,10 metros, vestido con armadura, con yelmo, con espada, con escudo, no podía hacerle frente a este gigante. Y ahora venía un muchacho, ¿de cuánto? 1,60 metros, 55 kilos. ¿Qué edad tendría? 16, 17. ¿Cuántos años tendría? Sin embargo, tenía el corazón de Dios ardiendo en su interior. Ya ustedes saben la historia. Saúl aceptó la propuesta de este joven. Hizo que lo vistan, hizo que lo calcen, pero la armadura que él recibió solamente significaba estorbo para él. Dijo: no necesito esto. La única cosa que necesito es mi honda, mi guaraca. Y la otra cosa es solo 5 piedras. Gracias, el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando él salió a enfrentar a Goliat, imagínense ustedes lo que pensó Goliat. Se sintió ofendido, se sintió burlado.
¿Qué creen que soy yo? ¿Un mocoso? ¿Un chiquillo? ¿Un hazmerreír? Para que me manden a este enclenque, a este debilucho, a este mocoso, a esta criatura. Hermanos, ¿dónde le quedaría David a Goliat? ¿Aquí? ¿Dónde le quedaría si él medía 3,35 metros? No le llegaba ni al ombligo. ¿Cuánto cree usted que pesaba Goliat? Era un monstruo. Amén. Sin embargo, ahí estaba David. El poder de Dios estaba en él. Agarró una de las piedras posibles susurrando el nombre del Señor. Amén. Y le dijo, así como maté a este animal, así como maté al otro, permíteme derrumbar a este incircunciso que se está burlando del ejército del Dios Todopoderoso. Ahora cuenta la historia y el hermano Branham que el casco que cubría su cabeza tenía un orificio en esta parte. Y fue allí directamente donde esa pequeña piedra, no fue una roca, no fue una piedra de 2 kilos, fue una pequeña piedra que tenía el poder de Dios dentro de ella y le dio al mero centro. Esto significa la mente. ¿Dónde es donde ganamos o perdemos la batalla? En la mente. En esta tarde yo estoy compartiendo con ustedes, hermanos jóvenes, la historia de grandes héroes. Y estos grandes héroes son ahora nuestros jóvenes. Amén. Naamán. ¿Cuántos saben la historia de Naamán? Naamán era un grande general quien se había infectado de lepra. Ajá. Era leproso. Algo había sucedido que se había llenado de lepra. Esto era una afrenta terrible. Así es. Esto lo hacía ser despreciado por todos. Esto hacía que él no pueda mostrarse en público por temor a que lo apedreen. Sin embargo, en la casa de él había una criada, una niña, una jovencita, una Stephanie, Amén. una Alessandra, una Grace, Amén. una Cielo, Sí. una joven, una Belén, Amén. que tenía conocimiento de que un hombre de Dios, un profeta elegido, estaba en la tierra y que su nombre era Eliseo. Amén. Y fue ella quien le recomendó a este hombre: Así es. busca a Eliseo, si él solo puede hablar contigo, tú quedarás sano de tu lepra. Ella estaba totalmente seguro. ¿Quién era ella? Una jovencita. ¿Quién dice que Dios no puede usar a las damas? Así es. Un día estaba predicando y yo miré a Tere y pude leer sus pensamientos. Claro que puedo leerlos. Y ella se decía para sí: ¿por qué nací mujer? No, tú eres lo que Dios quiso que seas. Así eres valiosísima. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Amén. Y entonces aquí estaba una niña que de repente no podía agarrar una espada, de repente no podía agarrar una lanza, de repente no podía predicar, profetizar, orar por los enfermos. De repente la despreciaban por ser mujer, pero prácticamente ella le salvó la vida a Naamán. Ahora me imagino que Naamán le tuvo mucha confianza como para guiarse de ese consejo y fue a buscar el consejo de Eliseo, y el consejo era: sumérgete en este río sucio 7 veces. Entonces Dios no usa solo varones, también usa señoritas, jovencitas. Y yo pudiera decirles que entre las mujeres tenemos una heroína, y su nombre hasta el día de hoy suena: María. Amén. Era joven, 14 años, 14, 15, 16, no tenía más. Era niñita, de repente saltaba, de repente tenía sus muñequitas. Todavía no era una mujer hecha y derecha, pero había sido instruida por sus padres. No había perdido la costumbre de ir al templo del Señor a escuchar cómo los escribas leían los escritos. No, y cuenta el hermano Branham que un día antes ella escuchó a un
a un sacerdote leer Isaías 9:6. Y cuando ella escuchó Isaías 9:6, ese pensamiento cautivó su mente y empezó a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y a considerar. Gloria a Dios. Ella fue el instrumento de Dios para darle al diablo donde más le duele, porque hemos leído en la mañana que la muerte entró por un hombre y la resurrección de los muertos también. Sin embargo, la muerte entró por una mujer y la vida también entró por una mujer. Y esta mujer es María. ¿Qué tal responsabilidad? A mi hija todavía no le damos responsabilidades grandes. Yo quiero que mi hija sea entrenada en responsabilidad. Quiero que Tere ya tome responsabilidades de mujer. Quiero que Jesús sea responsable, yo sea responsable, y mientras más responsables sean, esta dama descansará más y hará lo que le gusta hacer: cantar, leer, escudriñar. Yo ya no quiero que ella cocine, quiero que cocinen otros. Pero esto solamente va a ser posible tomando y asumiendo responsabilidades. La Biblia dice: el joven viva como casado y el casado viva como un joven. O sea, yo debo de vivir como un joven. ¿Y cómo vive un joven? Sin preocuparse. Sin preocuparse es como hay que vivir. Sí, así debo de vivir. Porque para comer Dios da. Y el joven debe de vivir como un casado. ¿Cómo vive el casado? Lleno de responsabilidades. Entonces, ustedes los jóvenes deben de separar su día para que nadie los mueva, porque ustedes no son pajas llevadas por el viento. Tenemos que ser trigo pesado y tenemos que tener nuestro orden. ¿Qué voy a hacer en la mañana? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿Qué hago allá? ¿Qué hago aquí? Entonces, nadie usa de su vida o nadie hace de su tiempo lo que quiere. Entonces, ¿cómo es posible que a una joven de 14 años se le haya encargado tamaña responsabilidad? Pero ella había sido entrenada por Dios desde el día que nació. Una de las más grandes heroínas que la Escritura registra. Hablando de reyes, todos hemos escuchado acerca del rey Josías. Él es conocido por nosotros porque es uno de los pocos reyes buenos registrados en la historia de Israel y de Judá. Su vida se caracterizaba porque era temeroso al Señor. ¿A qué edad empezó a reinar Josías? Estaba mirando la historia de los zares rusos y estaba mirando cómo mataron al zar que viene a ser el rey, y quedó el hijo del zar, pero no le permitían reinar porque todavía tenía 12, 13 años. ¿A los cuántos años empezó a reinar Josías? ¿Alguien sabe? A los 8 años. Cada 7 años hay un cambio. Tenía 8 años. Manolito, solo 8 años. ¿Qué edad tiene Jesús, el hijo del hermano Alex Rivas? Tenía 8 años cuando empezó a reinar. Tenía 8 años cuando se sentó en el trono y el trono para él le parecía un patio. Pero era uno de los reyes más temerosos que las Escrituras registran. Cuando se redescubrieron los libros de la ley de Moisés en sus días, Josías, hermanos, realizó una reforma a nivel nacional que produjo un gran avivamiento. Sorprendentemente, Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas
16 años. Algunos comentan que Martín Lutero era joven cuando clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, así iniciando la reforma protestante. El alemán tenía 33 años cuando clavó esas 99 tesis. Amén, 95 tesis. Entonces, nunca somos viejos, ni nunca somos muy jóvenes para servir a Dios. Y Jeremías era una especie de héroe para Daniel. Yo creo que Daniel sobrevivió a los 70 años de cautiverio por haberse enamorado, en el buen sentido de la palabra, de Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, el profeta que Dios usó para castigar a Jerusalén, al pueblo del Señor, con los 70 años de cautiverio. Él era un hombre muy despreciado. Cuenta la historia que cuando él salía por la calle, era sujeto de burla, de desprecio. Muchas veces le arrojaban frutas podridas. Muchas veces le arrojaban objetos. No fue fácil para él ser un vocero de Dios, un portavoz de Dios. Fueron los escritos de Jeremías los que le dieron a Daniel la fuerza que él necesitó para sobrevivir 70 años de cautiverio. Fueron los escritos del profeta Jeremías lo que llevaron a Daniel, cuando tenía 82 años, a una profunda desesperación por entender lo que Jeremías había profetizado. Jeremías. El testimonio de Jeremías es muy parecido al testimonio de este grande profeta precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. Si ustedes piensan que José, Josías, David eran jóvenes cuando fueron usados por el Señor, ¿qué podríamos pensar de Jeremías? No había nacido todavía y la mano del Señor estaba sobre él. Dice el Señor: antes que te formases en el vientre, y yo te conocí, y antes de que tú nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, ya esto es el acabose para mí. Aquí estamos hablando de alguien que ya estaba siendo usado por Dios desde el vientre de su mamá. Qué cosa tremenda es esta, hermanos. No somos muy jóvenes, no somos muy viejos para servir al Señor en sus propósitos. Antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación, Dios les tenía preparado, y ya lo tenía preparado desde el vientre de su mamá. Él era el predicador más sobresaliente de su tiempo. Por eso es que dije que Daniel pudo soportarlo todo por la inspiración que significó Jeremías para él. ¿Sabían ustedes que cuando Jeremías profetizó el cautiverio de Israel ya había nacido el profeta Daniel? Solo que no había todavía desarrollado su ministerio, porque nunca hubieron dos profetas mayores al mismo tiempo. Murió Jeremías, entonces el ministerio profético de Daniel empezó a aflorar. Estaba Jesús, el hombre más piadoso y más compasivo que jamás ha pisado la tierra, predicando en una loma, y de repente se dio cuenta que la gente languidecía por debilidad, se dio cuenta que los niños lloraban por hambre, y le dijo a sus discípulos: vamos a darles que comer, porque ellos le dijeron: Señor, despide a la multitud.
No, 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 vamos a alimentarlos, recolecten pan. Y dice la Escritura que lo único que encontraron era un niño. Y dice que este niño tenía 5 pancitos y 2 pececillos. Y el niño le entregó estos 2 pececitos y 5 panecillos a las manos del Señor. No lo tenía un viejo, no lo tenía un predicador, no lo tuvo un pastor, un apóstol, un levita, no lo tuvo un juez, no lo tuvo un recaudador de impuestos, no lo tuvo un millonario de la época, lo tuvo un niño. El niño tenía lo que Jesús necesitaba para hacer un milagro. Hermano Escavarrossi, soy muy niño para servirle a Dios. Nadie es muy niño, nadie es muy viejo. ¿Usted cree que el Señor pueda recibir lo que yo le pueda dar? El hermano Banan dice que Dios usará lo que nosotros le rindamos a Él. ¿Recuerdan a Sansón? Desde niño fue usado por Dios. Su nacimiento era profético. Habían profetizado que no debían de tocarle su cabello aún antes de nacer. Era un nazareo. ¿Recuerdan ustedes? Qué niño para fuerte, qué niño para poderoso. A Dios le gusta usar a los niños, le gusta usar a los jóvenes, le gusta usar a los adultos, a los ancianos, no importa. Pero ¿qué pasó con Sansón? ¿Sansón se rindió a Dios o no se rindió? Sansón se rindió a Dios, pero no se rindió al 100%. Sansón se rindió al 33.33%. Dice el profeta que solamente le rindió su fuerza. Pero el mandamiento era: amarás a Dios con toda tu fuerza, amarás a Dios con toda tu mente y amarás a Dios con todo tu corazón. Él le amó a Dios con el 33.33%, solo con su fuerza, y entonces Dios usó la fuerza de Sansón. Pero si le hubiera amado con su mente, Dios hubiera usado su mente. Si le hubiera amado con el corazón, Dios hubiera usado el corazón. Hermano Escavarrossi, ¿usted cree que yo tenga algo para que Dios pueda usarlo para su reino? Hermano, cuando vinimos a la tierra, Dios no nos envió vacíos, nos envió con algo debajo de nuestros brazos, porque Dios dio dones a los hombres. El apóstol Juan, el que se recostaba en los pechos de Jesús, lo llamaban el discípulo amado. ¿Qué edad tendría él cuando fue llamado por Jesús al discipulado? Exactamente menor que mi hijo Bernabé. Los eruditos bíblicos, los conocedores de la Biblia, están convencidos, y así lo afirma la Escritura, que el apóstol más joven era Juan. Y han llegado a calcular su edad. 17 años tenía cuando empezó a seguir a Jesús. 17 años. Y ahí estaba. Podía estar en las discotecas. Podía estar con los amigos. Podía estar en las esquinas enamorando a las jóvenes. Podía estar whatsappeando. Podía estar en Instagram, en Facebook. O podía estar en los jueguitos. Pero no. Él decidió algo mejor. Amén. Decidió ir en contra de la corriente, irse en contra de la propia lógica. Porque no era usual que los niños lo sigan, no era usual que los jóvenes lo sigan. Entonces tenía solo 17 años cuando él empezó a escuchar, a seguir a Jesús. ¿Cuánta alegría habrá significado esto para nuestro amoroso Señor? Amén. Que no solo lo sigan los pescadores veteranos, sino también un joven precioso llamado Juan. Amén. Este joven precioso tuvo el privilegio no solamente de ser un discípulo, no solo de ser un apóstol, también fue pastor, también fue profeta. Juan, él escribió el Evangelio según San Juan,
Él escribió primera, segunda y tercera de San Juan, pero no solo eso. Él escribió el libro de Revelación, más conocido como el libro de Apocalipsis. Este hombre precioso escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Es el segundo más grande escritor del Nuevo Testamento después del apóstol Pablo. ¿Y qué decir de Timoteo? ¿Qué podemos decir de Timoteo? Timoteo fue llamado a ser apóstol, porque dice la Biblia que Pablo lo mandaba para poner en orden la iglesia. O sea, el llamamiento que tuvo Timoteo era muy alto, porque Juan llegó a ser pastor de la iglesia cuando el apóstol Pablo murió. Pero el que se quedó como el apóstol, como el supervisor, quien había sido entrenado por el mismo apóstol Pablo, era Timoteo. ¿Qué edad tendría él? Era menor que Jesús. Tenía la edad de mi hijo Jorge, 25 años, cuando Pablo le dijo: no tengas en poco tu juventud. Yo sé que te avergüenzas porque la ley dice que debes de cumplir 30 años para ministrar. Pero sin embargo, a mí me toca el privilegio de entrenarte. A mí me toca el privilegio de formarte. Y quiero que sepas que mi fin se está acercando. Y es mi trabajo prepararte, moldearte, equiparte, corregirte, llamarte la atención, felicitarte. Porque el día que yo no esté, alguien tendrá que hacer el trabajo. 25 años tenía él cuando empezó su trabajo pastoral. Pablo lo estableció a Timoteo como una columna del Evangelio. Lo mandaba a las ciudades necesitadas. Le animaba a ser un ejemplo en todo. Le decía: tienes que vencer tu complejo, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los jóvenes, de los adultos y los viejos. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Timoteo era joven, pero Dios quería usarle para edificar la iglesia de Cristo. Hasta ahora he nombrado a 11 jóvenes. Podría quedarme allí porque 11 es el número apostólico. Pero vamos, es el número de la hora 11. Pero vamos a hablar de un 12º joven. Este joven no la tuvo fácil. Fue perseguido desde el vientre de mamá. Su madre lo parió en un establo porque no había para él una clínica, no había un hospital, no había un médico, no había una partera. Este joven no tenía pañales, no tenía mantos. Nació en el comedero de las vacas y fue cubierto con el pellejo grueso y seco de una vaca. Este personaje que ahora estoy hablando fue despreciado por todos los hombres. Fue humillado, pero eso lo hizo fuerte. Eso hizo que él crezca saludablemente. Cuando era niño, él quería jugar con los demás niños, porque un niño busca niños, pero las madres de esa época evitaban que sus niños se junten con Jesús, porque decían que él era hijo de una violación y lo llamaban bastardo. Como todo niño, Jesús quería jugar, como todo niño, Jesús quería saltar, pero él era muy peculiar.
Yo creo que él veía visiones desde niño. Yo creo que él era un niño lleno de virtudes, dones y talentos desde niño. Era tan despreciado que al no tener con quién hablar ni con quién juntarse, lo encontramos después de las fiestas de Jerusalén, después de las Pascuas, en el templo, llenando de preguntas que no podían contestar a los doctores de la ley. Dice la Escritura que María en desesperación lo buscó por todos los lugares posibles y al no haber un lugar más para buscar, dijo, ¿en el templo? ¿Pero qué puede hacer un niño en el templo? Puede estar en el pinball, en las canchas deportivas, en su cuarto encerrado con el celular, viendo Netflix, YouTube, Facebook, reventando cohetes en la calle, jugando ajedrez, damas, conversando con los amigos. Pero no, estaba en el templo. Y María le dijo, tu padre y yo tenemos ya 3 días que te estamos buscando, y este niño de solo 12 años era la palabra, era el verbo hecho carne, quien corrigió a María y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Acaso no sabes que José no es mi padre? Si él fuera mi padre, yo debería estar en la carpintería, mas en los negocios de mi padre me conviene estar. Nunca somos viejos, nunca somos jóvenes para servir al Señor. Yo sé cómo está criando a sus hijos nuestra amada hermana Meda. Sé cómo está creciendo Natanael, cómo está creciendo Cielo, cómo está creciendo William, y mi pecho se inflama de un orgullo santo. Sé cómo están criando mis hermanos a sus hijos. Seamos celosos con nuestros hijos. Es la única oportunidad que tenemos. Mientras son niños, nos van a obedecer y nos van a seguir. Pero cuando venga la adolescencia, ya empiezan a tener pensamientos propios y todo se hace más difícil, y lo único que nos queda es doblar nuestra rodilla y pedirle a Dios socorro, ayuda, un salvavidas. Es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo solo quieren vivir para sí mismos, sí. Solo quieren entregarse a sus pasiones vergonzosas, sí. Pero el Señor en su soberana gracia los está llamando. Él quiere levantar jóvenes dedicados a la santidad, dedicados a los negocios del reino, jóvenes como José, una luz en medio de la oscuridad, Egipto, jóvenes como Samuel, como David, como la criada de Naamán, como Josías, como Jeremías, como Daniel, como el chico que le alcanzó a Jesús comida, como Juan, como Timoteo, como María, como Jesús. Sé que es difícil ser jóvenes. En mis tiempos era difícil, pero hoy esa dificultad ha crecido 30, 40, 50 veces. Sí. Mensaje, vida. Predicado el 2 de junio del año 1957, en el párrafo 118, el ángel del Señor dice: ahora David dijo. ¿Quién era David? Un joven. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Él está herido. O sea, David estaba herido en la profundidad de su corazón. Los perros, cazadores del infierno, están tras cada uno de ustedes. Amén. Él únicamente quiere apartarlos una sola vez del pastor, y ellos los muerden y arrancan un puñado de aquí y un bocado de acá para dañarlos a ustedes. Y David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, él tiene que encontrar las corrientes de las aguas o morirá. Estos perros del infierno
son esos demonios, esos espíritus que han salido del infierno y que muerden nuestra mente. Son esas pasiones juveniles, son los deseos de la carne. Mensaje sediento de vida, 4 de marzo del año 60, párrafo 55. ¿Cuántos en esta noche en Phoenix están mordidos por los perros del infierno? Su vida preciosa se está desvaneciendo porque ellos están buscando. Hay un hoyo en el lado de ellos. Algo les sucedió a ellos. Dejaron que alguien entrara en su vida. Algo sucedió. Un hombre salió con otra mujer o una mujer con otro hombre. O ellos tomaron un traguito social. Ellos querían ser como los Jones, o sea, como los artistas de televisión. De al lado o algo, allí es donde él lo muerde a usted, un pequeño giro, y luego él tiene que encontrar agua. Eso es lo que David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ese venadito allá, sangrando, temblando, sediento, él alza su naricita. Yo los he observado muchas veces. Él olfatea. Él está olfateando, buscando agua. Él mira a los perros, están detrás de él. Si él puede encontrar agua, él vivirá. Si él no encuentra agua, él morirá, porque él se está debilitando más y más. Ahora, cuando ese venado, él tiene que llegar al agua o muere. Y cuando usted llega a ese punto, mi hermano, cuando usted llega a ese punto, hermana, cuando usted llega a ese punto, joven, adolescente, niño, anciano, ministro, predicador, a todos nos muerde estos perros del infierno. ¿Qué vamos a hacer cuando nos muerdan? ¿Qué vamos a hacer cuando coloque un pensamiento negativo en nuestra mente, un pensamiento depresivo, de destrucción, de homicidio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr a esa fuente preciosa. Vamos a encontrar las aguas de Dios. Usted tiene que llegar a esa fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores se sumergen bajo el torrente y pierden todas sus manchas de la culpa, dejando escapar la presión. 13 de enero del 63, en el párrafo 80, el ángel del Señor dice: Señor Jesús, en esta mañana, yo digo, en esta tarde, te ruego que si alguna de estas criaturas tuyas se ha apartado de esa zona de seguridad, que puedan sentir el aliento caliente de los perros del infierno corriendo detrás de ellos, que puedan ver que sus vidas van hacia otro lado, que se apresuren en esta mañana a entrar en la abertura de la roca. Hay una, a él correrá el justo y estará seguro. Concédelo, Padre, por Jesús, tu Hijo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, por el privilegio que significa para mí conversar, platicar, hablar a nuestros preciosos jóvenes. Tú sabes, Señor, cuánto los amo. Yo mismo tengo hijos jóvenes y por ellos ahora me rindo, por ellos ahora levanto mis manos, por ellos ahora te suplico, te ruego, te imploro por mis hijos, por nuestros hijos, por los jóvenes, por nuestros jóvenes, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así yo te lo pido. Amén. Si Dios así nos lo concede, el día de mañana vamos a estar una vez más transmitiendo. Que Dios les bendiga. Shalom Adonai.
hermanos? Amén. Amén. Vamos a entonar una canción. Mi Redentor murió en la cruz. Quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo él pagó. Ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve del pecado, el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos él salvará, como promete, así lo hará. En él confía, oh pecador, vida eterna le da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, allí estarás. Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, que tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Qué maravilla de gran amor Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, goces eternos él disfrutará. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Amén, hermanos. Vamos a entonar cuando ya se pase lista, y después de esta canción se la paso a nuestro hermano que va a los anuncios. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá.
lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de orar por finalizar este servicio y orar por la despedida y las ofrendas, tenemos los siguientes anuncios. Tenemos una nota de oración por nuestro hermano Hugo Medina, por su sanidad divina, necesita oxígeno, y nuestro hermano Jessis Facio por COVID-19, ambos hermanos. Creemos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y Él no ha cambiado, y ponemos nuestra confianza y seguridad en Él. Por favor, recordarles que también mantengan su distancia, porque como dijimos en la mañana, este enemigo, esta tempestad en medio de nosotros, por favor, si ama a su prójimo, a sus familiares, a su hermano, mantenga su distancia y cuídese, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este maravilloso servicio en la tarde, Señor. Tú has descendido, nos has hablado, Señor. Nos diste un ejemplo claro de 12 jóvenes en tu Biblia, Señor. Gracias, Padre Divino, por este gran ejemplo. No obstante, tu Biblia se sigue escribiendo, Señor, y también nos hablaron de otro joven más, Manuelito Reyes. Padre, bendice a este joven, bendice lo que está haciendo por ti. Bendice a cada joven ahorita en casa, Señor. Bendice a cada joven presentemente, Señor. Ahora, Padre, te pido por las ofrendas, diezmos y primicias, que seas tú, Señor, bendiciendo al dador alegre, Señor. Seas tú bendiciendo a ese siervo fiel, que en lo poco te es fiel y en lo mucho le pondrás, Padre. Te damos gracias por el trabajo, Señor. Te pedimos una buena semana, Señor. Y también te pido por nuestro hermano Hugo Medina, Padre, y por nuestro hermano Jesse, Señor. Señor, en una ocasión un soldado romano, centurión, se acercó a ti y te dijo: tengo a mi siervo mal, pero di la palabra. No soy digno que entres a mi techo, pero di la palabra. Señor, nos has enseñado que cada enfermedad es un demonio. Expulsamos a este demonio, lo conjuramos en el nombre de Jesucristo, el Conquistador. Que vaya donde se encuentre nuestro hermano Hugo Medina y Jesse, que le dé la fe, la certeza de que tú nos has sanado, Señor, como lo has dicho en Isaías capítulo 53, por tus llagas hemos sido todos sanados, Señor, y consumado es. Ayúdanos, Señor, libértanos, y que sea de testimonio esto para tu honra y la gloria. Que este demonio COVID-19 suelta a nuestros hermanos y danos una semana buena y positiva, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cada uno que está presentemente vaya a sus hogares con seguridad y que salgan mejor de lo que entraron en este maravilloso servicio. E igual por nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la pantalla, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Están despedidos. Un shalom.